explicarnos esto, que nuestra abogada de la casa, Laura Jiménez, quien nos acompaña, experta en inmigración, para que nos explique por qué esto puede ser un arma de doble filo para los cubanos que llegan por la frontera sur, si están diciendo que lo que están es acortando el tiempo para una vista de asilo político. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Un placer. Bien. Camilo, pues primeramente es importante describir un poquitico cómo se va a implementar esta medida. Y van a comenzar procesando a la persona que se presenta en frontera a través de una entrevista de miedo creíble. Si la persona no pasa esta entrevista de miedo creíble de manera positiva, pues obviamente la persona no va a poder ser elegible para un asilo. Traduzcámoslo un poquito. Miedo creíble es la persona que llega y dice, yo no puedo volver. Ok, miedo creíble es la persona que es sometida a una entrevista de miedo creíble con un oficial de asilo y expresa de manera clara qué fue lo que le pasó en su país de origen que lo hizo salir huyendo. Fue perseguido por una de las categorías protegidas, ya sea por opinión política, por creencias religiosas, por orientación sexual, por su nacionalidad, etcétera. Y esta persona va a tener que saber expresar esta persecución y este miedo de regresar a su país de origen. ¿Y eso le está pasando a todo el que pasa la frontera en este momento? No, eso no le está pasando a todo el que pasa en la frontera en este momento. ¿Y por qué? Porque obviamente tienen una situación que desborda el nivel de capacidad que tienen los oficiales en la frontera para poder filtrar de esta manera a las personas que se presentan para pedir asilo. ¿Qué sucede? El gobierno quiere de alguna manera organizar, liberar la carga que tiene la Corte y traspasar esta carga a oficiales de asilo de inmigración que comúnmente hacen entrevistas de asilo, son lo que se llama el proceso de asilo afirmativo, y estos oficiales van a determinar si esta persona que tuvo un miedo creíble positivo tiene también un caso de asilo que es aprobable. Si este oficial determina que la persona no tiene un caso de asilo que se pueda aprobar en esta instancia, pues no se va a negar, se va a elevar un juez. ¿Qué sucede? Que al acortar este proceso de una manera tan drástica, la persona que viene huyendo de su país no tiene evidencias suficientes para probar su caso, no tiene una preparación o una orientación legal de cómo presentar su caso, cómo prepararse para esa entrevista de miedo creíble o cómo prepararse para esa entrevista de asilo con un oficial de asilo, qué evidencias presentar, cómo argumentar su caso, cómo presentarlo. Y obviamente, aunque el gobierno está transmitiendo que va a tratar de implementar esta medida, o que la va a implementar, asegurándose de que los derechos, el debido proceso sea justo y equitativo, va a ser un poco difícil precisamente por esto que estamos hablando. ¿Cómo afecta a los cubanos? A los cubanos los va a afectar de esta manera. La mayoría de los cubanos que salen de Cuba salen pensando que van a llegar aquí y a través de la ley de ajuste cubano van a tener derecho a la residencia. A un año y un día. Y eso hace mucho tiempo que ya no es una realidad garantizada por todo lo que conocemos, que no son liberados con un parol, que son liberados con una forma 220A, que esta forma no está reconocida por ley que los haga elegible para la residencia bajo el ajuste cubano. Y si bien es cierto que se ha ganado una batalla legal determinando que aquellas personas que entraron entre el 2017 y el 2021, finalizando en noviembre, van a ser elegibles para la residencia, no se ha determinado que las otras personas o que los que entren de manera posterior van a ser elegibles para la residencia si son liberados con una 220A. Okay. ¿Qué sucede también? No es ley. Por lo tanto, si ponen un proceso expedito para un caso de asilo y la persona que viene de Cuba no tiene un caso de asilo que pueda defender, tampoco va a tener el tiempo para presentar su solicitud de residencia bajo el ajuste cubano. O sea, que no va a poder ni defenderse como un asilado político, ni va a poder acumular el tiempo suficiente para pedir la ley de ajuste cubano. Muchos cubanos salen de Cuba, si bien es cierto, porque son víctimas de persecución. Ahora tenemos el fenómeno de las persecuciones que se han incrementado después de las protestas del 11 de julio y del intento que hubo el 15 de noviembre, pero hay muchos cubanos que no salen por esa razón. Hay cubanos que salen, si bien es cierto, huyendo de la dictadura, más bien por cuestiones económicas y no porque fueron perseguidos o identificados como opositores. Y a esos cubanos les va a ser casi que imposible defender un proceso de asilo, menos aún con una ayuda legal, sin una ayuda legal. Pero vamos a clasificar según la forma en que entraron los cubanos. Hay quien entró y dijo, yo vengo huyendo del régimen. Ese no tiene problema. Ese, si lo llevan a una vista, está huyendo del régimen por
Una Tú puedes condición huir del específica. régimen, pero ¿por qué situación estás huyendo del Por régimen? persecución o lo que fuera. Si fuiste perseguido, tienes que saber cómo presentar ese caso, cómo argumentarlo, cómo describir la forma en la que te persiguieron y la razón por la cual te persiguieron. Hay quien entró y no le preguntaron nada. Ese está en un serio limbo legal, digamos. ¿Qué sucede también? Y saliéndonos un poco del tema de los cubanos, a modo general, hay muchas personas que vienen por frontera pidiendo asilo político y tienen doble ciudadanía o tienen una residencia permanente en otro país. España o vienen de otro Eso país. los descalifica para un asilo. Automáticamente los descalifica un asilo. Correcto. Y con este nuevo proceso, una vez que pasen todos estos filtros, el filtro de la entrevista de miedo creíble, el filtro de una entrevista de asilo, si este asilo es pasado rápidamente a la Corte, porque no es aprobable, y el juez automáticamente o rápidamente lo deniega porque la persona tiene una doble ciudadanía o tiene una residencia permanente en otro país donde tiene una protección inmediata, pues tampoco va a tener el año y un día para presentar esa solicitud de ajuste cubano. ¿Y aquí cómo queda la potestad discrecional esa de que cada funcionario decide independientemente en cada caso? Ok. Lo que va a abarcar esta nueva política que está implementando el gobierno es que las entrevistas de asilo se hagan por oficiales de asilo. Y los oficiales de asilo comúnmente hacen entrevistas de asilo. De hecho, nosotros cubrimos muchas entrevistas de asilo y muchas las ganamos. De hecho, es a veces mucho más fácil ganar una entrevista de asilo con un oficial que en la corte. También es mucho más amigable hacer una entrevista de asilo con un oficial que con un juez, porque obviamente la persona va a estar mucho más intimidada. No, hay un sentido también de intimidación y de miedo que siente el cliente, ¿no? Pero estos oficiales de asilo, si bien es cierto que tienen un poder discrecional muy grande, la medida no aclara si la recomendación del oficial va a ser revisada por un oficial superior que tenga si es un fallo título de definitivo, abogado. hay que seguir. Correcto. Entonces, no sabemos si vamos a dejar únicamente la aprobación en manos de un oficial que va a tener un poder discrecional demasiado alto. Magnífico.